Buenas tardes, mi nombre es Judy Correa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que debes saber sobre las entidades de colección, que es un tema que a todos nos preocupa, a todos nos hace dar dolor de cabeza, que no sabemos qué hacer y que cuando nos llaman esas entidades muchos solemos preocuparnos e indisponernos. Vamos a mirar entonces qué son las entidades de colección. Lo que debes saber, el tema más importante de hoy es lo que debes saber sobre las entidades de colección. ¿Qué son las entidades de colección? Las entidades de colección son entidades privadas que compran cartera a las entidades originadoras de crédito. Estas carteras las compran por un valor menor para proceder con el cobro de cartera por la totalidad de la deuda. ¿Qué significa eso? Resulta que yo tengo un crédito con Bank of America y resulta que yo dejé de pagar ese crédito. La entidad me llamó en diferentes ocasiones, nunca logró contactarme o me contactó, pero no llegamos nunca a hacer un acuerdo de pago y la entidad determina que yo soy un cliente que no voy a pagar y da por pérdida total esa deuda. Entonces se la vende a otra entidad. Esas entidades son las que cobran la cartera y se llaman entidades de colección. Y son entidades completamente privadas e independientes que lo que hacen es comprarle cartera a las entidades originadoras y empezar a cobrar esta deuda porque ese es su negocio, comprar la deuda por un valor menor para cobrar la totalidad de la deuda y así recuperar su ganancia. ¿Cómo funcionan estas entidades de colección? Vamos a mirar cómo funcionan. Entonces, compran cartera a las entidades que otorgan productos de crédito, que fue lo que les acaba de decir. Yo tenía un producto con Banco de América, lo dejé pagar, Banco de América determinó como pérdida total ese crédito o esa tarjeta de crédito que yo les dejé de pagar y se los vende a una entidad privada. Esta deuda la compran por un valor menor. Por ejemplo, yo le debo a Banco de América, le debo $1,000. Esta entidad puede comprar esa deuda por $200, por decirlo así, porque ellos las compran por valores mínimos y como son carteras tan grandes, entonces el banco se las vende por un valor mínimo, pero el objetivo de ellos es cobrar lo que más se pueda de la deuda, ojalá al 100%. En el proceso de cobro de cartera informan que se debe pagar totalmente la deuda. Por eso nosotros les informamos, como es una entidad privada, no se asusten cuando los llame una entidad de colección. Compran miles de deudas, ese es su negocio, comprar cartera para proceder con el cobro. Te llaman para lograr el pago o el acuerdo de pago, siempre te van a llamar. Debes identificar quiénes son esas entidades para que estés muy pendiente en caso tal de que quieras pagar o no. En ocasiones realizan el cobro de la deuda más intereses y son intereses por honorarios que de pronto en caso tal no existen. Entonces tenemos que tratar de que si vamos a arreglar con esas entidades de colección, pues saber negociar y hacerlo para que te toque pagar el valor mínimo posible, pues porque ellos compraron esa deuda muy barata. No puedes permitirle a las entidades de colección que te acosen, porque hay una ley y ellos no te pueden acosar, que te intimiden, no te puedes dejar intimidar por ellos. Recuerda que ellos son entidades privadas, no son entidades gubernamentales, que te cobren honorarios inexistentes, no lo puedes permitir. Que te llamen a tu trabajo, eso va completamente contra la ley. Que te contacten tus familiares, amigos y vecinos, no, porque la deuda es contigo, entonces si me van a contactar, contáctenme a mí. Que te llamen antes de las 8 de la mañana y después de las 5 de la tarde, otras personas dicen después de las 9 de la noche. Que te digan que te van a meter a la cárcel, lo que puedes hacer es un embargo, lo que te pueden hacer es un embargo y llevarte a la corte, pero la decisión final la tiene el juez o un mediador de la corte. Tampoco le tenemos que tener miedo a la corte. En la corte simplemente vamos a exponer nuestros casos, pero tenemos razones válidas y vamos a argumentar por qué no pudimos pagar esa deuda. Entonces, ni te intimides ante la entidad de colección, ni te intimides ante la corte, porque tú tienes una verdad y vamos a decir la verdad. ¿Cómo podemos defendernos de las entidades de colección? Podemos solicitar que no nos llamen más, ¿cierto? Porque nosotros podemos decirle, mire señor, no me llame más. Podemos solicitarles que nos envíen una carta de validación de la deuda.
Para esto ellos tienen un plazo de 30 días, exacto, porque nosotros le podemos decir, mire señor, yo no sé usted de qué me está hablando, pero si yo le debo a usted, entonces envíeme una carta donde me informe cuál es la deuda y yo con esa carta puedo compararla con la información de los buró de créditos para determinar que efectivamente esa deuda me pertenezca. Cuando tengamos la carta podemos compararla con un reporte de los buró de créditos para confirmar la información y de esta manera verificar si se puede disputar a través de la ley del crédito justo. Este es un tema que próximamente les voy a dar, donde les voy a informar que en este país hay leyes, pero también leyes que nos favorecen. Todas las leyes nos favorecen, pero por ejemplo, cuando estamos así ante dificultades en el sistema financiero y que no podemos pagar una deuda, como en este caso que estamos hablando en específico de las colecciones, nosotros siempre podemos disputar las colecciones ante los buró de créditos y para eso ustedes pueden solicitar la ayuda de un profesional. Los clientes, hay muchas entidades y muchas personas que informan que las personas pueden disputar los créditos, sí lo pueden hacer, sí pueden disputar las deudas y sí pueden restaurar su crédito sola. Eso es verdad, pero la persona se tiene que capacitar y eso toma tiempo y el tiempo es dinero. Muchas personas no tienen ni el tiempo ni el dinero y por eso acuden a entidades restauradoras de crédito. Las entidades restauradoras de crédito en ocasiones, en muchas ocasiones, no tienen un buen concepto. Pero yo les quiero informar que cuando ustedes se asesoran de una persona profesional, el resultado es exitoso. De pronto en ocasiones pueden ser los asesores los que no le den la información correcta a la persona, tienen muchos clientes y abandonan el cliente. Puede que pase eso, todos los casos son posibles, pero en la mayoría de los casos el proceso de restauración no funciona porque los clientes quieren resultados inmediatos. Y si las personas dañaron el crédito, se demoraron un tiempo para dañar el crédito, pues es el mismo proceso para restaurarlo. Porque si el agente restaurador de crédito pudiera eliminarle las cuentas, ya se las eliminaría, porque nosotros simplemente queremos trabajar y queremos tener referidos porque este es nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros dependemos de las entidades, de los buró de créditos y ellos son exigentes. Entonces, tenemos técnicas y estrategias para determinar y para poder confirmar que tu información esté correcta, porque cuando la información no es correcta, está obsoleta o no se puede confirmar, esas colecciones se pueden eliminar completamente de tu crédito. Y Judy, ¿tengo que pagar? No sabemos. En la mayoría de los casos no, pero no te puedo asegurar que sí o no vas a pagar, y si vas a pagar es un valor muy por debajo de la deuda que tienes, porque eso depende todo de la disputa. Eso depende de la disputa con los buró de créditos. Además, hay que entender algo, que los buró de créditos trabajan de la mano de las entidades de colección, porque el negocio de los buró de créditos es generar miles y miles de dinero por los créditos malos. Entonces, ese es su trabajo. Lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar nuestros créditos y cuando ya tenemos problemas de mal créditos, pues restaurarlos con una persona que nos defienda para que el proceso sea mucho más amigable y de esa manera poder eliminar todas esas colecciones, porque el profesional sabe, tiene estrategias que son completamente legales para poderles eliminar esas colecciones ante los buró de créditos. ¿Qué debes tener en cuenta con las entidades de colección? No hacer tratos ni acuerdos de pagos con entidades de colección. ¿Por qué lo decimos? No es que te estemos diciendo no pagues, no. Todos los casos son diferentes y tenemos que mirar si efectivamente nos conviene más pagar o nos conviene mejor hacer el proceso de restauración de crédito. El proceso de restauración de crédito es muy económico comparándolo como si contrataras un jurídico. Es mucho, el valor está por debajo, entonces es un proceso que lo puedes hacer y que es muy efectivo. Ahora bien, si tú no tienes el dinero completo para negociar con la entidad de colección y quieres simplemente hacer acuerdos de pago, yo te recomiendo que no. Y también es determinar cuál es el valor que se le debe para determinar si mejor haces el proceso de restauración de crédito porque sea mucho más económica para ti o si definitivamente quieres pagar la colección.
y también mirar la situación en la que están. Si, por ejemplo, yo sé que voy a comprar casa el próximo mes y me resultó un problema de una colección y yo digo, no, si yo la pago no me van a dañar el crédito y puedo comprarlo en mi casa, pues entonces lo mejor es negociar, ¿cierto? Que hay muchas personas, yo he tenido clientes que, por ejemplo, tenían $12,000 de colección, hicieron negociación y tuvieron que pagar 1,200, ¿cierto? Hay muchos casos y eso es un caso efectivo y que se puede lograr. ¿Y cómo lo hizo? Negociando con la entidad. Entonces hay que tener en cuenta y hay que analizar cada caso para tomar la mejor decisión, porque no es dañarnos el crédito por dañarlo, ni tener que asumir costos elevados sin necesidad, ¿cierto? Podemos analizar todos los casos y tomar la mejor decisión para el cliente. No pagar la totalidad de la deuda. ¿Por qué? Porque las entidades de colección compraron esta cartera al banco por un valor menor. Si pagaste, por ejemplo, la totalidad, debes de solicitar la carta de pago, porque las colecciones resurgen y si no tienes prueba del pago, tienes que volver a pagar por este mismo proceso. ¿Qué significa eso? Resulta que yo tenía una colección y la pagué, pero nunca le dije a esa entidad, deme un comprobante de que yo pagué y les pagué con mi tarjeta de crédito. No se puede hacer eso. O les pagué con mi tarjeta de débito. No, eso se debe hacer a través de un money order y todo debe quedar, que ellos nos envíen un soporte de que efectivamente les pagamos. Y cuando tú envíes el money order, pues debe ser a través del correo y que todo quede completamente, que quede certificado para que tú tengas una prueba. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas la colección, nosotros la pagamos y lo que queremos hacer es eliminar ese reporte en el buro de crédito. Ellos no lo hacen. Ellos simplemente reciben su plata y ya. Si tienes reportes o no, no te los van a borrar. Eso lo hacen las entidades, los agentes restauradores de crédito. Pero ¿qué pasa? Que esas colecciones las vuelven a vender a otras empresas coleccionistas. Entonces puede que dentro de 6 meses o 8 meses o X tiempo te vuelva a llamar otra entidad diciéndote, mire señor, es que usted nos debe la plata. No, pero es que yo ya pagué. Sí, ¿y cuál es el soporte que tenemos? Entonces tenemos que tener un soporte para poder notificar e informar que nosotros ya pagamos la deuda. ¿Claro es hasta ahí? Bueno, recuerde que con las entidades de colección debemos informarnos financieramente. Todas estas deudas que están en colección se pueden negociar por un 40 y 50% menos de lo que la persona debía, hasta por menos. Ahora hay muchas estrategias que podemos implementar para negociar. La sugerencia es utilizar las personas cuando llaman a hacer negociación con las entidades de colección pueden utilizar muchas estrategias para que estas entidades de colección pues les puedan ayudar bajándole la deuda y tratando de negociar. Pueden utilizar como sugerencia la pandemia, pueden decir que se van a ir a bancarrota, entonces que si no les reciben lo que tienen definitivamente no van a pagar. Se pueden hacer acuerdos de pago que yo no los recomiendo tanto, a no ser de que usted tenga un proyecto próximo y que usted diga tengo que pagar para que no me dañen el crédito. Pero recuerden, no es que vamos a decir me voy a bancarrota si usted no me recibe la plata y efectivamente nos vamos a ir a bancarrota. No, la bancarrota es solo una manera de lograr pagar menos, porque la bancarrota es una marca tan negativa y fuerte en su crédito que definitivamente hay que analizarla muy bien, pero lo ideal es nunca irse a bancarrota. Este es otro tema que les voy a traer próximamente para que lo conozcamos. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo nosotros, los agentes restauradores de crédito, podemos eliminar todas esas colecciones de su reporte de crédito. Resulta que existe una ley del crédito justo que nos permite en Estados Unidos eliminar todos los reportes negativos de las personas que tienen un historial crediticio en los buró de créditos, que si tenemos cualquier producto con cualquier entidad financiera, pues tenemos un historial porque ellos reportan, porque de esa manera los buró de créditos pueden informarle a las entidades financieras cuál es nuestro comportamiento de pago y eso le interesa a la entidad financiera porque una entidad no te va a prestar sin que le demuestres que tienes un buen comportamiento de pago. Existen 3 buros de créditos, Equifax, TransUnion y Experian.
son completamente independientes y no se comunican. En los tres, las entidades financieras reportan información. Por eso cuando vamos a disputar, como en este caso una colección, siempre la debemos disputar ante los tres buros de créditos, porque puede que nos los eliminen en Equifax y TransUnion, pero resulta que no nos lo eliminaron en el otro. Entonces tenemos que seguir disputando esas colecciones hasta que nos las eliminen. El proceso de las colecciones no deben asustar a las personas. Es simplemente una deuda que tenías con una entidad financiera que dejaste de pagar por X o Y razón y que se la vendieron a una entidad de colección. Lo que podemos hacer es informarnos, saber qué tenemos que hacer cuando esta entidad nos llame. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre que una entidad de colección nos llame, la entidad de colección se va a presentar, va a decir que nos está llamando porque teníamos una deuda con X entidad y va a querer confirmar la información nuestra. No deben de confirmar la información. ¿Cuál es su nombre? Confírmeme su apellido, confírmeme su correo, este es su teléfono y confírmeme su dirección. No. Señora entidad, si usted me está llamando es porque usted tiene esa información. No le den ninguna información a estas entidades, porque ¿qué pasa? Cuando confirmamos la información, nos volvemos los responsables y los dueños de esa deuda y ahí sí la tenemos que pagar. Mientras que si usted le dice, no, yo no sé quién es usted, yo no voy a confirmar ninguna información, usted debe tener todos mis datos y usted dice que yo soy la persona que le debo y marcan esa entidad de colección en su teléfono para que la identifiquen siempre que le llamen. Ojalá, si ustedes definitivamente quieren restaurar el crédito, entonces lo ideal es que no le contesten a la entidad de colección y que dejen que el agente restaurador de crédito pueda disputar esa deuda ante los buró. Pero si ustedes quieren negociar, pues entonces guarden la entidad para que puedan hacer una negociación con ella, pero en la mayoría de los casos nosotros recomendamos no negociar directamente con las entidades, sino manejar un proceso con una persona profesional para que esta situación se vuelva mucho más amigable para ti y para que no tengas que de pronto aprender con errores, sino que a través de un profesional pues puedas acceder a tener un buen crédito. Los temas que estamos trayendo son para capacitar a las personas financieramente. Las colecciones son temas que definitivamente perjudican a muchísimas personas en los Estados Unidos. Es un tema que queríamos traer porque nos lo están pidiendo todos los clientes, nos están llamando por muchas colecciones que no son graves, son colecciones médicas, son colecciones por tarjetas de crédito, colecciones por crédito y todo eso se puede eliminar y lo hemos logrado con muchísimos clientes. Entonces les traje como una pequeña presentación de las colecciones para que se vayan capacitando financieramente, porque es muy importante conocer el sistema financiero. Eso nos permite ser más inteligente, ahorrar dinero y escoger mejores opciones para cuando vamos a adquirir algún producto, desde una casa hasta una tarjeta de crédito, un crédito personal, porque de esa manera nos va a permitir hacernos un ahorro muy grande en el plazo del crédito. Ya saben que si están interesados, me pueden dejar su información, los podemos contactar, asesorarlos sin ningún tipo de compromiso, mirar cómo están financieramente, cómo está su crédito, pero para todo, absolutamente todo, comprar casa, carro, refinanciar, para sacar tarjetas de crédito, créditos personales, para rentar, para los procesos de inmigración, para absolutamente todo el proceso de restauración de crédito y tener un buen puntaje de crédito es lo más importante en este país. Que tengan un feliz día, espero haber sido de mucha información para ustedes. Nuestro único objetivo es educar a las personas para que puedan acceder a todo lo que nos ofrece los Estados Unidos a través de tener una educación financiera que no nos la ofrecen en ninguna parte donde nos hemos educado. Entonces, es nuestro aporte para ustedes, capacitarlos financieramente para que puedan tener mejor calidad de vida que en los Estados Unidos. Lo que necesiten, con mucho gusto, estaremos encantados de atenderlos. Hasta luego.